Hola, ¿qué tal, estimados compañeros de Prepa en línea? Muy buenas tardes. Hoy, viernes 14 de octubre, nos encontramos en nuestro segundo espacio abierto de aprendizaje, donde lo relevante va a ser desarrollar la propuesta de acción para la actividad integradora número 2. Vamos a conocer sobre los derechos humanos, así como su relación con la ciudadanía responsable. ¿Qué nos hace ser ciudadanos? ¿Qué nos hace ser parte de una comunidad? Pues de eso más vamos a hablar. Si tienes alguna duda, por favor, plantéala en la sala de chat. Bienvenido. Agradezco muchísimo a quienes me acompañan en esta tarde, de forma por YouTube, a la compañera Hortensia. ¿Qué tal? Buenas tardes, Hortensia. A la compañera Sandra. Les agradecería muchísimo me confirmaran que se está viendo la transmisión de manera correcta. Asimismo, tenemos aquí de forma directa a la compañera Ofelia. ¿Qué tal, Ofelia? Buenas tardes. Y a la compañera Carolina. Cualquier situación, por favor, tomen el micrófono para, pues si requieren, necesitan preguntar algo, estoy atento, así como en el chat privado de la plataforma. Pues bueno, vamos a iniciar con las actividades. Adriana también se está integrando. ¿Qué tal, Adriana? Te agradezco. Por favor, confírmeme si se está viendo de manera correcta. Por aquí dice Carolina que sí, que todo se ve de forma correcta. Agradezco muchísimo la información. Y bueno, pues vamos a iniciar con esto. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar el día de hoy? Pues vamos a ver algunos aspectos relevantes rapiditos de etiqueta. Asimismo, vamos a profundizar sobre la conceptualización de derechos humanos, ciudadanía responsable y un ejercicio contextualizador de las actividades integradoras 2 y como la actividad integradora número 1 como tal, ¿no? Y bueno, sobre lo referente a la cuestión de la etiqueta, me gustaría que tuviéramos en cuenta lo siguiente, no nada más para mi sesión, ¿verdad? Sino prácticamente para cualquier sesión que ustedes se lleguen a conectar, ya sea con su tutor o en un futuro con algún otro asesor. Recuerden que es importante que ustedes en estos espacios abiertos pues logren plantear sus dudas, logren plantear respuestas, participen, compartan también recursos si es que encontraron algún material importante, valioso, que a ustedes les haya servido para su actividad, pueden compartirlo aquí entre nosotros que somos justamente una comunidad. Y esto también, evidentemente, esto significa pues generar una participación abierta en ese sentido. Recuerden que de eso se tratan estos espacios abiertos, de que ustedes participen, de que ustedes establezcan comunicación, no nada más conmigo, sino comunicación con el entorno, es decir, con sus propios compañeros. Pues bueno, vámonos directamente a la parte del tema. Y la cuestión fundamental es, ¿qué son los derechos humanos? Esa sería la pregunta fundamental, la pregunta integral para esta situación, que es lo que significa la cuestión de los derechos humanos. Y por aquí debemos nosotros de tener presente que esta cuestión de los derechos humanos, pues es una situación que nos compete a todos. Todos nacemos con derechos humanos, todos y cada uno de nosotros desde el nacimiento está protegido por estas garantías individuales. Y es que históricamente los derechos humanos nacen, o sea, a ustedes se les sorprendería, por ejemplo, saber que los derechos humanos no tienen más que un poquito, ya van a cumplir apenas sus siglos, es decir, apenas sus 100 años. Y esto fue justamente por la razón de que después de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, pues se vieron las naciones, ¿no? Los gobiernos se vieron justamente en la necesidad de implantar mecanismos, pues para justamente no repetir estas atrocidades que, pues de alguna manera todos conocen por ahí, ¿no? Y esto implica esta cuestión de los derechos humanos, pues justamente eso, ¿no? Un respeto, un reconocimiento a cualquiera de nosotros a partir de la nacionalidad, del sexo, del origen étnico, nacional, del color de piel, de nuestro pensamiento religioso
religioso, de nuestro idioma o de cualquier otra condición o inclusive tradición, ¿no? Y estos, digamos que los derechos fundamentales pueden ser las cuestiones que justamente nos garantizan y nos permiten la cuestión del derecho a la vida, así como que nosotros a lo largo de nuestra vida justamente, ¿verdad? Vivamos con dignidad, tengamos acceso a cuestiones que nos permitan y nos den una calidad de vida íntegra, una calidad de vida pues adecuada a cada uno de nosotros en tal sentido, ¿no? Y en ese aspecto, en términos legales, pues los estados, diferentes naciones, a partir de distintos tratados, pues han reconocido, han avalado, han agregado cuestiones de derechos humanos, ¿no? Y estos pactos, digamos, estos tratados, la finalidad es que estas naciones los adopten, los hagan parte de un marco legal para que justamente sus ciudadanos pues vivan en ese entorno, ¿no? Y justamente el Estado, como el mecanismo de gobierno, pues implemente y respete y resguarde esta cuestión de los derechos humanos en tal situación, ¿sí? Asimismo, tenemos que la cuestión de que los estados pues tienen esta obligación, como yo les decía, de respetar la cuestión de los derechos humanos, de aplicarlos a la ley. Vemos que históricamente, por supuesto, ha sido una situación difícil, ha sido una situación que ha generado en muchos gobiernos, pues la violación a estos derechos. No nos vamos a ir a México, no vamos a explorar, perdón, no nos vamos a ir lejos, no vamos a explorar otros países, vamos a ver el nuestro, vamos a ver nuestro entorno y cuántas violaciones a los derechos humanos pues pueden haber existido aún a diferentes grupos sociales, dependiendo justamente también de diferentes contextos y de las diferentes épocas vividas, ¿no? A partir, por ejemplo, del 2006, que se inicia, digamos, una guerra contra el narcotráfico, por ahí de la política de ese gobierno como tal, pues podríamos decir que hubo muchas violaciones de derechos humanos a partir de el seguimiento a periodistas, a partir de activistas sociales, hubo muchas cuestiones de implicaciones, incluso de siembra de hechos que pues relacionaban muchas personas inocentes con este tipo de crímenes, ¿no? Pero bueno, cada estado, cada país justamente presenta su propio reto en particular y qué es lo que nos corresponde a nosotros como personas. Vean aquí, ¿no? Vemos cómo esta cuestión de los derechos humanos nace a partir de un mecanismo legal, se rectifica con diferentes tratados a diferentes estados, pero es obvio, es evidente, es visible que hoy en 2022 existen muchos retos para el respeto de derechos humanos a diferentes grupos y sectores sociales, ¿no? Por diferentes situaciones. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros como personas? ¿Qué nos corresponde a nosotros como individuos? ¿Qué le corresponde a Eleazar? ¿Qué le corresponde a Ofelia, a Carolina, a Marcos? ¿Qué es lo que le corresponde realizar en tal sentido? Y lo primero para que nosotros podamos identificar y tener claro qué es la parte que nos compete a nosotros, es primero entonces visualizar y entender qué es lo que significa la cuestión de ser un ciudadano, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace ciudadanos? Para ese dicho podríamos verlo a partir de una dimensión global y tan pequeña y tan corta como lo ve el diccionario de Western, ¿no? De esta universidad, que dice que la ciudadanía, ¿no? ¿Qué significa? Y simplemente lo conceptualiza de esta manera, ¿no? Ciudadanía es pertenecer a una comunidad, ¿sí? Pertenecer a un entorno, pertenecer a un contexto, sentirnos partes de algo. Y esa pertenencia se da a partir de distintos factores, de distintas formas, ¿sí? Pero también aquí es donde vamos a ver que el ser ciudadano, por supuesto que al yo pertenecer a un entorno, a una comunidad, eso me hace acreedor, ¿sí? A una cuestión legal, a una cuestión de ciudadano
perteneciente a un entorno político, a un entorno legal, a un marco que me protege, que me da recursos y que por supuesto el Estado tiene la obligación de respaldar ciertos derechos y ciertas obligaciones en tal sentido, ¿no? A esto podríamos decir que también tiene que ver con la cuestión de una nacionalidad. Cada nación, cada país tiene diferentes leyes, tiene diferentes estructuras, diferentes mecanismos de protección a sus ciudadanos, ¿no? Eso lo podemos ver en la cuestión legal. Pero aquí debemos de comprender y de estar muy bien informados en términos de que la ciudadanía, si bien significa o está ligada a este concepto de una nacionalidad, de pertenecer a una nación, a un país como tal, por supuesto que también este significado va más allá de este marco de nacionalidad. Porque vean nada más, si viene aquí a este país un ciudadano, digamos, o una persona de otra nación, por supuesto que sigue estando protegido por la cuestión de los derechos humanos, ¿no? Por supuesto que sigue estando protegido o debería de continuar protegido, ¿sí? En esta cuestión de sus derechos, de sus garantías, de sus deberes, pero por supuesto, aquí viene la parte que muchas veces no logramos interiorizar, ¿sí? Y esto tiene que ver como, por ejemplo, vemos que muchas personas de México se mudan a los Estados Unidos, ¿no? Migran a los Estados Unidos y si ustedes se dan cuenta, hay una lucha de los connacionales por el derecho al voto, por el derecho a una situación de donde se les reconozca como parte de ese contexto, donde pagan impuestos, incluso muchos de ellos, que no tienen nada que ver, entonces aquí vemos que no tienen nada que ver con el ser nacionales, ¿no? Es decir, no son ciudadanos americanos, siguen en un estado de ilegalidad, por decir, no, perdón, siguen en un estado de indocumentación, ¿no? O siendo indocumentados, pero pese a esta situación, tienen que cumplir con ciertas reglas de su entorno, ¿sí? Y evidentemente también son respetados en ciertas situaciones de ese entorno como tal. Y esas situaciones tienen que ver con la cuestión de los derechos humanos. Entonces, podemos ver aquí cómo el concepto de ciudadanía y el concepto de derechos humanos, tal como lo simula esta moneda, por supuesto que cada uno de ellos es una cara de estas monedas, ¿no? Por un lado, derechos humanos, por un lado, la cuestión de la ciudadanía, y esto tiene que ver justamente porque el ser ciudadano, ¿sí? A nosotros nos va a permitir que legalmente se nos hagan, hacernos acreedores, legalmente se nos respete la cuestión de los derechos humanos, ¿no? O sea, estamos amparados en un término legal que viene a partir de ese contexto de la nacionalidad. Sin embargo, vean nada más aquí la importancia. Si nosotros no tenemos una ciudadanía, no tenemos una nacionalidad, pues justamente eso nos hace perder, ¿no? Muchas cuestiones de esto de los derechos. Por lo tanto, sin ciudadanía, pues justamente no hay derechos, ni derechos sin ciudadanía, porque los derechos se reconocen a partir de este enfoque que tiene que ver con la cuestión meramente legal como tal, ¿no? ¿Y cómo se vincula esta cuestión de los derechos humanos con la ciudadanía? Pues vean nada más, aquí esto está súper interesante porque es la situación que nos compete a nosotros, ¿sí? Primero, evidentemente, es una obligación o debería de ser una obligación para cada ciudadano de diferente país, pues conocer nuestros derechos humanos. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, conocían o conocen o me pueden decir que realmente conocen sus derechos humanos? Ahorita que los que han visto el tema de derechos humanos, me gustaría que me comentaran en la sala de chat, por ejemplo, qué derecho humano quizás no conocían aún, ¿no? O cuál consideraban que era otro aspecto o qué aprendieron sobre esta situación, ¿no? Y es evidente que necesitamos conocer nuestros derechos humanos y estar informados de tal situación
con la finalidad de participar en el desarrollo de nuestro propio entorno como tal, ¿no? Asimismo, con esta información, nosotros podemos entonces expresar, solicitar, manifestar qué es lo que nos hace falta, qué es lo que queremos, qué es lo que proponemos como ciudadanos, en donde las autoridades, en donde el Estado, incluso en donde otra parte de la sociedad, pues está fallando en algunos aspectos, ¿no? Porque vean entonces cómo si nos gusta esta situación de, yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho a lo otro, ¿no? Esa parte creo que la mayoría desde niños lo aprendemos, nos gusta, pero cuando viene la cuestión de cuáles son tus obligaciones como ciudadano, cuál es la responsabilidad que tú tienes, es cuando entonces nos quedamos con, pues no sé, no estoy muy enterado, no quiero, no, eso aparte a mí no me gusta, ¿no? Esa cuestión de la responsabilidad, ¿no? No nos, es una situación con la que batallamos de forma muy, muy natural desde que somos pequeños, ¿no? En esta situación. Vean entonces, si ustedes voltean a su alrededor, ¿sí? Voltean a su contexto, voltean cuando van a hacer las compras, voltean cuando van al transporte, a rumbo a su trabajo, cuando van a dejar a sus hijos a la escuela, cuando salen de compras, etcétera. Volteen a su entorno, ¿sí? Y se van a dar cuenta de algo bien interesante, y es que en su entorno, en su localidad, siempre van a encontrar algún grupo, algún sector de la población, algún sector de esta ciudadanía que viven excluidos, que viven siendo no reconocidos, ¿sí? La cuestión de sus derechos humanos, ¿no? A partir de situaciones como pueden ser su origen cultural, su origen de pensamiento, su origen de preferencia en términos de diferencia, preferencia sexual, religiosa, etcétera, ¿no? Vean entonces cómo se hace bien interesante que si yo salgo a la calle voy a ver quizás a un anciano pues abandonado, ¿no? O si salgo a la calle voy a ver quizás a una pareja homosexual que está siendo señalada, juzgada por demostrarse cariño en la calle, ¿no? Si estoy en un supermercado, voy a ver a un niño trabajando pues de cerillito cuando debería de estar en la escuela quizás, ¿sí? Vean entonces esta situación que es importante que nosotros empecemos a reconocer cuáles son estos grupos vulnerables que tenemos en nuestro contexto, ¿no? Que a partir de estas condiciones, sí, culturales, de pensamientos, de preferencia, etcétera, pues no están siendo reconocidos o están siendo excluidos en su parte de ciudadanía, porque recordemos justamente cómo lo que yo les repetía, el ser ciudadano tiene que ver con una cuestión legal, tiene que ver con una cuestión de respeto a tus derechos, porque evidentemente te lo ganaste. Veamos nada más cómo este concepto como tal, esta forma de entender la ciudadanía y los derechos humanos, no es, si bien no es una cuestión filosófica ya de hace bastante tiempo, en la práctica, sobre todo en países latinoamericanos, y ni decir de México, es una situación que tendrá apenas unos 20, 10, sí, unos 20 años, que la sociedad civil y evidentemente la cuestión del Estado, el gobierno, se ha generado conciencia de esta situación. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Ejemplo, a lo mejor ustedes cuando estudiaron de manera física la primaria, la secundaria, cuéntenme, ¿no? Díganme si había en esas instalaciones, siendo una escuela pública, díganme si había, por ejemplo, instalaciones adecuadas para algún niño con silla de ruedas, ¿no? Para una persona con alguna situación de discapacidad física. No nos vamos a ir lejos a otra situación, ¿sí? Había estas condiciones y la mayoría me podrá decir que, pues, que no, y en alguna otra escuela muy excepcional la situación. Con el tiempo vemos cómo ciertas escuelas han ido adoptando
han ido generando, por ejemplo, cambios en la infraestructura, ¿no? A nivel de infraestructura, para reconocer justamente que ese sector de la población es un sector de ciudadanía, y al ser ciudadanos son acreedores a ciertos derechos, son acreedores a ser reconocidos en la cuestión de su entorno como tal, ¿sí? Dice por aquí la compañera Paola que muchos conocemos gran parte de nuestros derechos, pero por supuesto fallamos en la cuestión de participar en el momento de enfrentar alguna situación, por supuesto. Por aquí dice Carolina que el ser ciudadano es pertenecer a una sociedad de forma activa, claro, ya sea políticamente, económicamente o de forma religiosa. Ofelia nos habla de la situación, por ejemplo, de los niños de la calle. Ángela dice que ella no sabía, por ejemplo, de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Carolina me comenta también que cuando ella estudiaba en la primaria, pues no, su primaria, su escuela no contaba con este tipo de instalaciones para personas con discapacidad, ¿no? Que ni siquiera, claro, Ofelia da un comentario que me gusta mucho sobre esto, ¿no? Que dice que ella ni siquiera había bancas, es decir, pupitres, ¿no? Para personas zurdas. Sí, claro, y eso es una realidad. Esta situación, vemos, por ejemplo, algo tan simple, o sea, que ni siquiera representa una discapacidad, ¿no? Que representa la cuestión de una condición en términos pues de la cuestión humana, ¿no? Del ser zurdo, el ser derecho, y vemos cómo esta condición, ¿no? De ser zurdos, pues ni siquiera en las bancas, en los pupitres, existen este tipo de condiciones, ¿no? Por supuesto. Entonces vamos relacionando cómo, ¿verdad? Hemos, pues sí, discriminado, ¿no? A muchos sectores porque vamos en la mentalidad de ir hacia lo que la mayoría reconoce como una cuestión pues meramente normal en este sentido como tal, ¿no? Dice por aquí, Ángela, que existen discapacidades que no se notan como la cuestión del autismo, claro, que bueno, ya vámonos al otro. Dice, por ejemplo, aquí la compañera Sandra, que cuántas personas aún se estacionan en un lugar para personas con discapacidad, claro, para tener preferencia en algo, ¿no? Y dice Isabel que eran discriminados por su aspecto físico, y ahora ya hay un poco más de apoyo a la cuestión de la discapacidad, por supuesto, que antes no se les daba trabajo, claro, pero vemos cómo entonces lo que yo les repetía, filosóficamente el tema no es nuevo, es de hace años, ¿no? Esta cuestión. Sin embargo, evidentemente, y de eso es lo que tienen que ver, ¿no? De eso se trata justamente el módulo, de la cuestión de estos movimientos sociales, estas transformaciones sociales que poco a poco se van dando, ¿no? Es decir, a partir de que un colectivo que durante un largo periodo de tiempo ha sufrido esta discriminación, ha sufrido el ser apartado de ser reconocidos como ciudadanos y en este sentido ser afectados en la cuestión de sus condiciones de derechos humanos, llega a un punto donde salen a las calles a manifestarse, salen a hacer visible su problemática social y es aquí justamente donde empiezan a ocurrir los cambios estructurales, los cambios en la sociedad para que se vaya, digamos, visibilizando esta cuestión de la problemática social, ¿no? De ese punto es justamente lo que trata parte del módulo, parte de esta unidad, de que seamos conscientes de este sentido como tal, ¿no? Vemos, por ejemplo, que en ciudades como Oaxaca, por ahí existen situaciones que han ocurrido, ¿no? Por ejemplo, de personas indígenas que han sido vulneradas en la situación de sus derechos humanos, que han sido a partir de justamente del Estado, vaya, para que, pues, obligándolos a dar algún tipo de confesión, obligándolos a asumir algún tipo de responsabilidad. Y eso se da justamente en cualquier parte del Estado en general, ¿no? Tenemos hoy en día, por ejemplo, el sector de los periodistas, tenemos los movimientos que tienen que ver con
aparte del abuso de autoridad, por ejemplo, con estos movimientos que se han dado en las redes sociales, ¿no? También en ese aspecto, ¿sí? Pues bueno, vámonos ahorita ya con lo que pues supongo la mayoría, ¿verdad?, le interesa, que tiene que ver con esta cuestión de la actividad integradora número 2. ¿Qué es lo que vamos a realizar en esta actividad integradora número 2? Bueno, lo primero es qué es lo que debemos de estar presentes, debemos de tener conciencia de que vamos a realizar, pues evidentemente conocer en primera mano los conceptos o el concepto, mejor dicho, de derechos humanos y en tal sentido los diferentes tipos de derechos humanos que hay. Es indispensable que ustedes investiguen en las páginas que les da la misma plataforma como referencia, que visiten quizás la página de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que vean, tengan una visión de cuáles son los derechos humanos, qué tipo de derechos humanos existen, hacia dónde van enfocados cada uno de ellos, va a ser relevante para esta actividad y ahorita les voy a decir justamente por qué. Asimismo, deben de tener conciencia, ¿no?, de tener un referente sobre el significado de ciudadanía y sobre el significado de ser socialmente responsable, ¿no?, o responsabilidad social. Los conceptos de libertad y de igualdad que ya los están trabajando, que por ahí ya también va a ser importante los tengan identificados porque van a ser relevantes para esta actividad. También la parte de generar estrategias, ¿sí?, para divulgar la cuestión de los derechos humanos y con esto, pues, que ustedes puedan promover la parte de una propuesta de acción. Esta actividad integradora número 2 tiene 3 puntos fundamentales, 3 puntos focales. Y estos puntos focales son los siguientes. Es que ustedes realicen la cuestión de una infografía, ¿sí? Ese es el primer punto. Por aquí una de las preguntas que me podrían hacer es si ustedes pueden generar la parte de la infografía de forma, pues desde cero, digamos, ¿no? Como tal. La respuesta es sí. La realidad es que nada les impide hacer esa situación. Sin embargo, yo sugiero pues utilizar algún tipo de herramienta 2.0 porque les va a facilitar evidentemente la parte del trabajo, pero está a su elección. Esta infografía debe de tener la cuestión de, o las definiciones, mejor dicho, de derechos humanos, de libertad y de igualdad. Deben de localizar imágenes que representen cada uno de estos conceptos como tal y imágenes que representen alguna consecuencia a lo mejor de no llevar a cabo. ¿De no llevar a cabo qué? Pues de no llevar a cabo la libertad o de no llevar a cabo la cuestión de la igualdad como tal, ¿no? Eso es lo que se debe de lo que debe de tener la parte de la infografía. Aquí lo que yo les voy a sugerir, y ahorita vamos a modelar esta situación, es, se van a iniciar la infografía desde cero, es importante ustedes pues tengan el conocimiento como tal de que toda estrategia de aprendizaje que les están pidiendo tiene ciertas características, o sea, tiene ciertas puntualidades, ciertas formas que lo hacen diferente a otro tipo de recursos, ¿sí? Es decir, un cartel no es igual a una infografía, por ejemplo, ¿sí? Tiene sus particularidades. Y en ese sentido es importante, pues ustedes en medida de lo posible logren establecer estas particularidades de esta infografía, ¿sí? Yo sugiero, es simplemente una sugerencia, ustedes pueden realizar su infografía con cualquier programa o iniciarla desde cero, ahorita voy a ir para allá, pero yo sugiero pues la utilización de la cuestión de Canva como tal, ¿sí? Ahorita voy a compartir pantalla y voy a mostrarles lo siguiente. Lo primero, si ustedes van a iniciar su infografía desde cero, por favor, nada más les pediría, independientemente de que ya se los mandé por el mensajero, déjenme nada más silenciar por aquí un micrófono. Aquí está, ya. Si ustedes van a iniciar su infografía desde cero, nada más denle aquí en el aviso de novedades, vean aquí en avisos recientes, den temas antiguos y aquí localicen recursos adicionales
de la semana 1. Le dan clic aquí, lean en términos generales, ¿verdad? Aquellos recursos que les estoy implementando hasta que localicen la actividad integradora número 2, lo referente justamente a la infografía. Aquí está el primer recurso que tiene que ver con un pequeño PDF. Esto es para los que lo van a hacer desde cero, que les va a orientar a ustedes, pues, qué características va a tener o debe de tener la infografía en términos de formato, en términos de imagen, en términos de estructura, etcétera, etcétera, ¿no? Es un documento muy cortito, simplemente para que lo tengan en cuenta como tal, ¿no? Pero bueno, aquellos que requieren, que pues tengan una mayor habilidad como tal, mi sugerencia, insisto, es irse a Canva. En Canva se van a registrar, yo estoy seguro que incluso no es la primera vez que utilizan este programa, pero una vez que ustedes se registren, no cobran absolutamente nada, les va a salir esta interfaz y aquí en el buscador ponen la palabra infografía y vean cómo en automático ya nos va a dar por ahí algunos modelos, ¿no? Y con esto lo que yo les repetí es justamente eso. Aquí se van a ahorrar la parte del diseño como tal de la infografía para concentrarse en la cuestión nada más de la información, ¿no? Van a seleccionar el diseño que a ustedes más les guste, el que les parezca mejor, etcétera, no sé. Vamos a suponer que quizás a mí me gusta, no sé, me gusta ¿no? Voy a trabajar con este. Una vez que yo tenga esto, pues aquí justamente pongo a lo mejor actividad integradora 2, ¿no? Como tal, esto lo voy a eliminar. Aquí está. A lo mejor aquí pongo yo concepto de, no sé, de derecho humano, ¿no? De derecho humano, ahí nada más, aquí hay que hacer la letra más chiquita, más grande, aquí ustedes pueden ir haciendo su modificación como tal. Aquí a lo mejor pongo el concepto de libertad. Asesor, una pregunta. Ahí cuando estemos poniendo las definiciones, ¿también vamos a poner la cita? Digo, no me gustaría parafrasear la definición porque a lo mejor podría cambiar el concepto de la definición. Okay. ¿Se tendría que citar ahí? Sí, puedes poner la referencia aquí. Ahorita te enseño cómo, ¿no? Vamos a suponer que este texto que tengo yo aquí, ¿no? O así nada más suponiendo, esto es algo que tú extrajiste, no sé, de algún libro, ¿no? De algún como tal, este texto como tal. ¿Cómo lo puedes hacer? Simplemente al final, aquí al final, yo sugiero, le pongas nada más un 1, por ejemplo. Aquí 1. Vamos a suponer que también el concepto de libertad lo estás retomando de alguna fuente, le pones 2 y vamos a suponer, ya te vas al final y aquí donde pones a lo mejor referencias, aquí pones 1 y aquí a lo mejor, no sé, suponiendo que es de la comisión, ¿no? De derechos humanos y ya le pones la fecha como tal. Voy a hacer tantito zoom aquí para que se logre ver. Aquí está, ¿ves? Aquí ya puse 1 y aquí pone, ¿no? Y aquí pones ya la referencia como tal de dónde tomaste la información. ¿Sí? Pero Así tiene lo vas que a ir ahí poner. mismo en la infografía. Sí, Las referencias no sí, las puedo poner en el documento abajo de no, la liga. no. Aquí, por favor, pónganlo, es importantísimo. De hecho, es importante y es fundamental, incluso me atrevo a decir, que por favor coloquen ustedes a todo recurso visual, a todo recurso que ustedes hagan, ya sea, o sea, insisto, y esto tómenlo a nivel general, no nada más en este módulo, ¿no? Porque yo lo diga. No, 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 no. Ya es una situación que deben de ustedes complementarlo en cualquier módulo. Cada vez que hagan algún recurso visual, ¿no? Que una infografía, que un mapa conceptual, que un mapa mental, no sé, cualquier situación es muy importante dentro del mismo recurso. 2 datos. Lo primero, referencias y evidentemente aquí mismo también, por favor, poner su nombre. Es decir, que ustedes lo están realizando, ¿no? No sé, del grupo y ponen su grupo como tal, ¿no? Es importante esto. ¿Por qué? Pues simplemente por 2 situaciones. La primera es
En primera, para evidenciar, ¿sí?, que ustedes están realizando el recurso visual como tal o este diseño. Y en segundo, porque ustedes están siendo creadores de un contenido, ¿sí? O sea, su infografía es creación suya. Por lo tanto, vamos a suponer, a mí me gusta mucho me llega a gustar mucho la infografía que hace Ofelia, ¿no? Entonces, yo en algún módulo futuro quizás la puedo tomar como ejemplo, pues yo voy a referenciarla a ella, o sea, voy a poner que esa infografía pues está realizada, ¿no?, por Ofelia Cantuluna, ¿sí? Y de esa manera yo te estoy dando el crédito correspondiente. Ustedes también son creadores de contenido, ¿no? A ustedes no les gustaría que yo me plagiara uno de sus trabajos, ¿verdad? Eso es justamente lo que ustedes también deben de poner, insisto, en cualquier actividad que realicen como tal, ¿no? Entonces, bueno, aquí mismo dentro de esta plataforma ustedes pueden buscar imágenes. Vean, aquí está, simplemente le dan aquí donde dice elementos, por favor, y aquí, no sé, voy a poner la palabra libertad, ¿no? Ya en libertad, a lo mejor, bueno, la paloma, ¿no?, representa la libertad o la lucha de unas mujeres por ahí como en lucha, y quizás lo voy poniendo como por acá, ¿no? Insisto, esto ya va a ser o borro esta para que no me estorbe y mejor lo pongo aquí, ¿no? Que pongo una imagen. Algo que sea, ¿no?, una consecuencia de transgredir la libertad, una consecuencia de no respetar la libertad, puede ser alguien a lo mejor encarcelado, ¿no? Bueno, vamos a poner cárcel. Se me ocurre esa imagen. Aquí está alguien preso, ¿no? Eso es una consecuencia de no ejercer el derecho de libertad, ¿no? Y aquí lo ponemos, suponiendo. Y así vamos acomodando nuestra infografía como tal. Una vez que ya la tengamos, digamos, ya tengamos nuestro recurso realizado, pues vamos a ir donde dice compartir. Aquí en compartir damos un pequeño clip y aquí es importante poner lo siguiente. Donde dice compartir enlaces desactivado, aquí nada más, ya ven que tiene un candadito, dice por favor, le dan clic aquí y ponen cualquier persona que tenga el enlace. Le dan clic aquí y posteriormente se habilita, vean, dice ver y editar, preferentemente pónganlo únicamente en ver y aquí justamente ya se va a compartir el enlace, copian este enlace y este es el enlace que ustedes me van a hacer el gran favor de colocarlo en su liga para que yo lo pueda ver de esta manera, ¿no? De esta manera yo voy a poder acceder a su infografía. Esa puede ser la primera opción y la que yo más les recomiendo. Si ustedes quieren descargar su infografía y, o sea, anexar la imagen tal cual en formato, o sea, de imagen y pegarla en su documento de Word, no existe ningún problema con generar esa situación tampoco, ¿no? O sea, o incluso pueden descargar la imagen, volverla a subir a otro servidor y ponerme a liga, pero no tendría como que mucho caso cuando ya pueden hacerlo eso de manera directa como tal, ¿no? Voy tantito a la sala de chat. Si existe alguna duda por aquí o de forma directa, por favor, coméntenla. Dice la compañera Carolina que ahorita estábamos hablando, ¿no?, de que las personas con síndrome de Down son muy inteligentes y que su desarrollo es el mismo que tenemos nosotros, ¿no? Que ella conoció una escuela, por supuesto, de atención especial. Leticia, discriminan a personas de 60 años que ya no están para trabajar, por supuesto, también es un grupo vulnerable como tal. Dice Isabel que algunas personas se casan con sus hijas, algunas personas aún casan, perdón, aún casan a sus hijas muy pequeñas y no toman en cuenta su voz y opinión. Claro, eso es una situación sobre todo, y en México se da mucho, sobre todo en los países, en los estados del sur, ¿no? Con nuestras propias palabras vamos a decir lo que... Perdón. Adelante. Puedo ver que al final de la infografía dice añadir página. ¿Puede ser varias páginas para la infografía o nada más es una sola? Preferentemente una sola. Pero si tú necesitas hacer otra, o sea, hacerla en dos partes, digamos, no hay ningún problema. Eso ya va a depender de la organización que tú tengas en el acomodo, digamos, de la información. Recuerden que la infografía no es tanto texto ni evidentemente todo imagen, ¿no? Es un 50 y 50%. Esas son
como una de las cuestiones que yo decía hay que... para poner las referencias en otra página y no ahí mismo, pero no, Excelente, me pongo todo ahí parecería mismo. muy bien. Sí, claro, me parecería muy bien que en otra página ocuparas para poner únicamente las referencias, Ofelia, claro. Voy a Ok, regresar maestro, tantito aquí gracias. con la sala. Sí. Que dice Isabel que si con nuestras propias palabras vamos a decir, Isabel, aquí puedes hacerlo de dos maneras, así como lo decía Ofelia, que la primera sería tal cual, copiar el concepto, pero si tú recuperas el concepto de derechos humanos, de libertad, de igualdad, etcétera, nada más te pediría, por favor, pues eso, ¿no? Dar crédito de dónde sacaste esa definición, de qué institución o de qué autor, y referenciarlo, pues, para que podamos nosotros evitar la situación del plagio como tal, ¿no? Pero bueno, si tú lo parafraseas, también es otra forma de ejercitar otra competencia y por supuesto que también es válido, pero también va a ser necesario la cuestión de la referencia como tal, ¿no? Paola dice que si en la infografía debe de incluir el caso de abuso. No, 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 Paola, el caso de abuso lo puse yo como un ejercicio, Paola, de los temas que estamos abordando, ¿eh? Pero no, no hay nada de ningún caso de abuso en la infografía como tal, ¿sí? Dice Maribel que se está integrando, ok, ok, Maribel, bienvenida. Y dice Isabel que, ok, bueno, hasta aquí, este momento, sin dudas como tal. De acuerdo, estimados compañeros, déjenme regresar a lo demás. Bueno, aquí lo tenemos como tal, ¿no? Y ahora sí, vámonos a la parte más interesante de esto, que es lo que les dije que íbamos a profundizar, que es sobre la propuesta para divulgar los derechos humanos en nuestra comunidad, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ahorita me preguntaba la compañera Paola, ¿no? Que si en la infografía se debe de incluir un caso de abuso. No, en la infografía no, Paola. En la propuesta de acción no es que vayas a incluir un caso de abuso, más bien debes de partir de un caso, si así lo quieres ver, de abuso, de un caso de un sector en particular. ¿Y por qué? Ahorita vamos a complementar porque vean nada más. La propuesta para divulgar los derechos humanos de una comunidad nos pide en primera lo siguiente. Nos dice que dicha propuesta debe de tener espacios de difusión, debe de tener público al que va dirigido, debe de tener recursos materiales y recursos tecnológicos, debemos de poner también un tiempo de difusión, ¿no? Fecha de inicio, periodo, fecha de cierre quizás, y debemos de desarrollar o describir los recursos humanos, a lo mejor que vamos a utilizar, que pueden ser familiares, pueden ser amigos, alguna especie de autoridad también y evidentemente los costos que pues vamos a requerir en este ejercicio hipotético, ¿no? Porque no lo vamos a llevar a cabo. Sin embargo, es bien importante lo siguiente, ¿sí? Vean cómo está la actividad estructurada donde nos dice, pues coloca esto, ¿no? Pero evitemos realizar el ejercicio de la siguiente manera, ¿sí? Porque es como suelen entregarme y veamos que no hay como que, o sea, vean nada más la simpleza. Si así de simple fuera la actividad, pues no les parecería algo que muy raro, ¿no? O sea, vamos, es así como de ensueño, ¿no? Y la actividad está súper fácil. Y es que suelen ponerlo o hacerlo de la siguiente forma. Espacios de difusión, pues parque principal, una escuela, el ayuntamiento, etcétera. Público al que va dirigido, todos. Recursos materiales, pues una hoja, un lápiz, un proyector, una computadora, no sé, algo por el estilo. Tiempo de difusión, 2 semanas, un mes, una hora. Recursos humanos, yo y mi familia, yo y mi novia, yo y mi esposo, yo y mis hijos, yo y mis amigos. Recursos económicos, 200 pesos o no aplica porque según lo van a hacer por redes sociales, ¿no? Esto que les acabo de mostrar, este ejemplo, es lo que no tienen que realizar. Esto no lo tienen que realizar. Eviten realizarlo así porque vuelvo a repetir. O sea, vean qué fácil no está la actividad. Y claro que hay un pequeño grado de complejidad. Y este grado de complejidad radica en un aspecto muy fundamental y es que
La propuesta de difusión, vean la parte de la instrucción, la cual nos dice lo siguiente como tal, ¿sí? Permítanme tantito, déjenme entrar a la sala, perdón, a la plataforma. Allá la perdí la hoja. La instrucción dice lo siguiente: redacta una propuesta para divulgar los derechos humanos en tu comunidad, en la que consideres los siguientes elementos, ¿no? Nos habla de derechos humanos en nuestro contexto, en nuestra comunidad, en nuestro entorno. Yo les decía desde la sesión del miércoles de presentación que hicimos, el módulo es esta palabra de mi comunidad y tu entorno, en tu contexto o en tu entorno, implica que nosotros podamos reconocer que mi entorno es eso, ¿no? O sea, es la cuestión donde yo estoy instaurado físicamente, ¿no? De dónde soy yo como tal. Cada uno de nosotros está en una ciudadanía diferente, en una localidad diferente, es parte de una comunidad diferente y cada uno de nosotros tiene diferentes situaciones. Por lo tanto, yo les decía desde el principio, vean el catálogo de derechos humanos. Ya vimos la parte de ciudadanía, ya vimos la parte de los derechos humanos. Ya les comentaba hace rato que existen diferentes grupos vulnerables que han sido discriminados, han sido separados de sus derechos de ciudadanía, ¿no? Por lo tanto, la pregunta principal aquí, o la primera pregunta para esta actividad sería, ¿qué derecho humano quieres promover? ¿Sí? Existe un catálogo de derechos humanos, como yo les comentaba: el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la salud. Enfóquense en un solo derecho. No es una cuestión generalizada. Enfóquense en un solo derecho, porque a partir de enfocarme a un solo derecho, entonces nace la propuesta para divulgar los derechos humanos. Y eso tiene que ver porque, vean nada más, dimensionenlo de esta forma. A lo mejor yo voy a trabajar con personas, con niños, ¿no? Niños trabajadores, niños que pues realizan o que son contratados en fábricas, en tiendas, lo que sea, para la cuestión pues, de laborar como tal, ¿no? Aquí tengo un derecho que tiene que ver justamente con un colectivo, el derecho a una vida digna de un niño como tal, ¿no? Que implica una serie de generalidades a la cuestión de sus garantías como un menor, como un niño, etcétera, ¿sí? Aquí el punto es, ya tengo la cuestión del derecho humano que yo quiero promover en la comunidad, pero al momento en que yo diga ¿qué es lo que quiero hacer? La primera, se vienen una serie de implicaciones sobre, en primera, ¿con quién quiero? O sea, en esa situación que yo les acabo de poner, ¿con quién quiero trabajar? Quiero trabajar o quiero que esta propuesta de difusión a los derechos humanos sea para el sujeto, ¿no? O estos individuos que están siendo afectados en sus derechos, o quiero trabajar con el colectivo que está vulnerando los derechos de los menores, ¿sí? O sea, no sé si me logra explicar. Es decir, quiero trabajar para decirle a los niños, a los menores, ¿saben qué? Yo vengo hoy para hacer que ustedes reconozcan sus derechos, ¿no? Platicarles sobre los derechos que tienen, a qué libertades son representantes, etcétera, etcétera. También, por ejemplo, con el grupo hablando de otro caso, otro ejemplo, migrantes, ¿no? Quiero trabajar, si yo pongo la discriminación hacia los migrantes o los derechos hacia los migrantes, pudiera yo trabajar en primer punto para concientizar o para difundir los derechos al mismo colectivo de migrantes, es decir, ir con un migrante y decirle, sabes que tú tienes derecho a esto, tienes derecho a que la autoridad no te detenga, tienes derecho a un tránsito libre, tienes derecho a un servicio, a una atención de salud aquí en México, etcétera. Quiero trabajar con él o quiero trabajar con el colectivo que vulnera o que agrede la parte de sus derechos. En el ejemplo de los niños quiero trabajar entonces con los empleadores de los niños, por ejemplo, sería la otra cara, ¿no? Entonces voy a ir ahora con quienes emplean
a los menores y decirles, pues, cuáles pueden ser las consecuencias de darle un trabajo a un menor o cuáles, independientemente de que no esté permitido que un menor trabaje, por lo menos qué derechos en ese aspecto puede él otorgarles a los menores, ¿no? Porque no se encuentran completamente desprotegidos en ese aspecto. ¿Con cuál de los dos ámbitos quiero trabajar? ¿Con las personas que están siendo vulneradas o con quienes están ejerciendo la cuestión de la vulneración a un colectivo como tal de derechos en ese punto? Luego nos pide, una vez que nosotros definamos esta cuestión, ¿no? De a quién entonces va dirigido, aquí entonces yo puedo poner, bueno, va dirigido a niños, a niñas, a migrantes, a mujeres, a lo mejor voy a trabajar el tema, no sé, quiero difundir derechos sobre el bullying a estudiantes, etcétera. Nos habla de una cuestión de, por ejemplo, de los tiempos de difusión. Aquí en los tiempos de difusión, yo lo que les voy a mostrar, insisto, son ejemplos nada más. Lo que yo quiero es que vean que la actividad implica otras características que si bien no están de forma explícita dentro de la actividad como tal, porque la actividad no nos dice el cómo la quiere presentada, ¿no? Nada más nos dice, debe de contener esto, pero no nos da como que la situación del cómo, qué es exactamente lo que voy a poner. Bueno, yo les presento estos ejemplos. En la cuestión, por ejemplo, de sus actividades, del cómo pueden presentar el cronograma de actividades, de lo que van a desarrollar en esta propuesta de acción, es justamente que pueden hacerlo así, a partir de una tabla más simple que esta, con mucho menos actividades que esta, pero en donde, por ejemplo, pongan, bueno, en la fase 1 es justamente el diseño de la propuesta. En la segunda fase voy a dar una plática a lo mejor sobre los derechos de los niños, ¿no? Por ejemplo. En la segunda, los derechos, obligaciones de los empleadores de los niños. Y voy desarrollando como que ¿cuánto va a durar esto? Pues puede durar un día, una semana, un mes, dependiendo de su intencionalidad que ustedes vayan a generar. No es necesario tampoco que hagan una tabla, pero sí sería necesario que esas actividades que ustedes están poniendo en la parte del tiempo de difusión, pues estén justificadas, ¿sí? O sea, no me pueden decir que va a durar, por ejemplo, 2 semanas, una semana, pero ¿qué es lo que va a durar una semana? ¿No? O sea, necesito que justifiquen esa semana en qué cuestiones se van a invertir. Si va a durar 8 horas, bueno, esas 8 horas, ¿cuál es el programa de trabajo? ¿No? Digo, insisto con la parte de, no es que quiera yo un detalle de todo, porque simplemente es un ejercicio contextualizador como tal, pero que se me justifiquen dónde están esas 2 semanas, dónde está esa semana, dónde están esas 8 horas, dónde está ese un día nada más con el que van a trabajar, qué actividades son las que van a realizar, porque por eso se llama una propuesta de difusión de derechos humanos, ¿no? Ese es el punto importante. El segundo punto como tal es, aquí, perdonen, no se llama cronograma de actividades, esto tiene que ver, por ejemplo, con los últimos 3 puntos. Aquí yo les presento este ejemplo de tabla. Vean nada más cómo en una misma tabla, digamos, damos los resultados de los materiales que vamos a utilizar, del recurso tecnológico que vamos a utilizar, del recurso humano y también del recurso financiero. Vean cómo en una sola tabla ya estamos metiendo estos 3 aspectos, donde, insisto, tiene que ver con su intencionalidad. Si ustedes me van a decir a lo mejor, bueno, yo voy a trabajar los derechos de las mujeres, ¿no? Porque a lo mejor en mi comunidad existe mucha violencia familiar y voy a empoderar o voy a darle a conocer a las mujeres sus derechos, así como darle a conocer qué instituciones les permiten a ellas ciertas ayudas, el tipo de ayudas, etcétera, etcétera. Pero también, pues yo considero que sería importante darles una plática motivadora que evidentemente se las debería de dar, por ejemplo, un experto, ¿no? En los temas.
Y en este caso, a lo mejor yo pueda decir, bueno, voy a contratar un psicólogo, voy a contratar un abogado. Esos van a ser mis recursos humanos, ¿no? Un psicólogo, un abogado que evidentemente van a tener un honorario, van a tener un costo por la plática que me van a dar de, no sé, 500, de 1,000 pesos, etcétera. Ahí yo le voy a ir poniendo, si yo voy a ocupar entonces una hoja, un proyector, un lápiz, lo que sea, ahí lo voy desglosando también mi concepto unitario y a su vez me va a dar el resultado del recurso financiero como tal, ¿no? Porque igual, ustedes me ponen, incluso se los digo, no puedo mostrarles los ejemplos, ¿no? Pero luego me ponen, este proyecto va a tener un costo de 15,000 pesos, de 12,000, de 150,000 pesos. De acuerdo, no tengo ningún detalle con el costo que me proyectes, pero pues te pido me justifiques dónde está esa supuesta inversión que me estás diciendo, ¿no? O sea, ¿de dónde me sale ese costo? Sí, por eso les repetía, vean, sí lo pueden hacer tal cual como el ejemplo que yo les puse de no hacerlo, sí, sí, pero no, o sea, sí, pero justifícame de dónde está sacando cada una de estas ideas. Es una propuesta simple. Vean cómo yo en una sola tabla, les repetía, ya puse los recursos humanos, recursos económicos y recursos materiales como tal, ¿no? Simplemente detállenmelo, o sea, no es una cuestión tampoco que les implique más ejercicio del que ya de por sí está fácil la actividad, pero tiene que ver con esta cuestión de la intencionalidad que ustedes van a realizar en dicho ejercicio, ¿sí? Y también con la situación del tiempo de difusión. Si va a durar una semana, 2 semanas, un mes, un día, etcétera. También díganme qué es lo que va a durar ese día, qué es exactamente o por qué no va a durar ese día. Vuelvo a repetir, yo les puse un ejemplo de tablas, pero si ustedes a lo mejor lo quieren hacer narrado, lo quieren hacer escrito, en párrafos, en cuadro, etcétera, tampoco hay ningún problema. Aquí lo fundamental o la cuestión es, insisto y repito nuevamente, que me justifiquen dónde están sacando esta cuestión de estos datos como tal, ¿no? La forma en que ya lo terminen desarrollando, pues no hay ningún problema en tal aspecto, ¿sí? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia. Voy tantito a la sala de chat. Dice por aquí Isabel que para empezar los niños no deben de trabajar, ¿no? Y si así fueran, deben tener derecho a un seguro, prestaciones de ley. Así es, Isabel, exactamente, como tal. Por aquí dice Maribel que cómo los recursos de prepa en línea, perdón, ¿cómo cito los recursos de prepa en línea? Esa supongo que es la pregunta, ¿cómo cito los recursos de prepa en línea? Los recursos de prepa en línea se citan así, tal cual, o sea, es prepa en línea. Recuerda que cada recurso tiene un nombre, ¿no? O sea, ciudadanía, investigación, ahí lo puedes ver en el encabezado, ese es el nombre que le vas a poner, prepa en línea 2021-22, y disponible y pones exactamente la liga como tal, ¿no? De ese aspecto como en general. Dice por aquí el compañero Noé, dice que, bueno, que checa la grabación un ratito, que Noé. Aquí es donde entran los valores y participa la cuestión de la ciudadanía, que se clasifican en 3 partes: responsabilidad, solidaridad y tolerancia. Claro, Noé, por supuesto. Dice que, bueno, Paola, que no hay duda hasta el momento. Y Ángela en el chat privado me dice, sí se entiende su explicación, por ejemplo, trabajar con maestros de una escuela para no vulnerar los derechos de los niños. Por supuesto, Ángela, ándale, así va. O sea, ¿con quién vas a trabajar, no? Insisto, ¿con quién transgrede los derechos o con quien pues sufre de alguna manera alguna dinámica de estas como tal? ¿Sale? Excelente, compañeros. Bueno, ya quedó claro esa parte. Yo supongo que lo demás también. Otro punto que quiero trabajar con ustedes es la parte de las reflexiones, estimados amigos. Es importante lo siguiente. Fíjense que hasta ahorita los trabajos que he revisado, a diferencia de otros grupos, ustedes me han sorprendido en el buen sentido, porque he notado, al menos hasta ahorita tengo 20 trabajos ya evaluados, aproximadamente más o menos, y de los que he recibido en su mayoría noto un buen desarrollo de expresión escrita, ¿no? O sea, he notado, a diferencia de otras generaciones,
una expresión escrita muy, muy buena, es muy adecuada, lo cual me agrada muchísimo. Pero nada más como un comentario, y por eso lo traje a colación ahorita, es importante, recuerden que en los primeros módulos ustedes aprendieron cuestiones de comunicación, de texto, como la estructura de los párrafos, los tipos de palabra, los marcadores textuales, ciertas cuestiones y reglas de ortografía, ¿no? Hasta que llegaron al módulo número 5, que fue el módulo de argumentación, y dentro de todos esos módulos fueron como en 2 o 3 módulos que les reiteraron la importancia de diferenciar la opinión del argumento, ¿no? O de la opinión con la cuestión de la reflexión. La reflexión trae consigo, por supuesto, una opinión, trae consigo una cuestión de lo que tú crees, de lo que tú consideras, pero es indispensable que esa opinión, que eso que yo creo, esté respaldado, ¿no? Esté sustentado. Y este sustento se conoce como premisa. Lo que yo opino, recuerden que es la conclusión. Recuperen su conocimiento del módulo 5 de argumentación. Y bueno, traigo a colación esto porque, ve, aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Reflexión, opinión más el argumento en el mismo punto para generarlo. La opinión es, los árboles son indispensables para la vida, ¿no? Eso es lo que yo opino, eso es lo que yo creo, eso es lo que yo siento. Pero ¿cómo sustento esto? Pues justamente a partir de una premisa, de un argumento, y pongo la cuestión de el por qué, y esto es porque son una de las principales fuentes productoras de oxígeno. Por lo tanto, al juntar ambas oraciones, los árboles son indispensables para la vida porque son una fuente productora de oxígeno, esto se transforma en un argumento. Y eso es lo que ustedes deben de intentar integrar en sus reflexiones, no nada más de estas actividades, o sea, es de aquí para adelante y para adelante de todos los módulos subsecuentes, ¿sí? ¿Cómo integro yo estas premisas, esta cuestión de este argumento? Bueno, a lo mejor ustedes me pueden decir, bueno, la libertad y el derecho para mí es importante en mi comunidad porque es una manera de que pues exista, que los vecinos sean, exista cohesividad vecinal, no se generen problemas, bla, 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 y me ponen, porque de acuerdo, ¿no? O les gusta, porque les gusta mucho usar esto en esta actividad, porque no sé qué, sobre qué actividades se basan, ¿no? Pero les gusta poner, porque el derecho al respeto ajeno es la paz, ¿no? Y ok, o sea, está bien, ese es un argumento, pero entonces aquí es donde colocan, porque de acuerdo a Benito Juárez, ¿sí? El derecho al respeto ajeno es la paz. Y esa cuestión se convierte entonces en un argumento, se convierte en una situación que está sustentando lo que ustedes dicen. Claro que aquí lo ideal sería, porque de acuerdo a lo mejor a lo que dice Miguelito, no sé, Fernández, la cuestión de la libertad quiere decir, y un pequeño párrafo de lo que significa la libertad para el autor, ¿no? O sea, y de esa manera es que esa opinión la transforman ustedes en una cuestión de argumento como tal, ¿sale? Dice por aquí Casey, Isabel, que si las citas se van a hacer igual en formato Chicago. Sí, Isabel, igual en formato Chicago. En el espacio abierto del día miércoles de la siguiente semana, voy a abordar al inicio esta cuestión del formato Chicago. Sin embargo, también en recursos adicionales de esta semana, de semana 1, por ahí les hice yo un ejemplo de una infografía, perdón, de un, bueno, sí, de cómo citar, por ejemplo, las imágenes del collage en caso de ocupar imágenes de un banco. La estructura no se compliquen la vida, compañeros, es decir, yo sé que a lo mejor se confunde con esto del formato APA y el formato Chicago. Vean que las diferencias puntuales de esto no son realmente más allá de la siguiente situación, que es la forma del estilo del dónde ponerlas. Mientras que en el formato APA lo poníamos al final como referencias o citas y colocamos todo, la realidad es que el formato Chicago es exactamente lo mismo, solamente que se coloca a pie de página.
Eso es todo. Pero la estructura sigue siendo la misma de apellido, nombre, paréntesis, va el año del documento, punto. Título del documento como tal, ¿no? El libro, el artículo, punto, editorial, punto, país o nombre de la revista, y de ahí punto, disponible en o consultado en, y la liga del documento como tal, ¿no? Esa es básicamente la estructura de ambos recursos como tal. No obstante, en las retroalimentaciones generales de todos, también les estoy compartiendo la liga del manual de citación de prepa en línea, por si lo quieren recuperar, lo quieren consultar, lo tienen perdido por ahí, lo pueden trabajar como tal, ¿sí? Ok, es como poner una referencia donde tomamos esas palabras. Así es, Isabel, así es, el argumento es eso, es referencia, es citar, no es referenciar, es citar. Hay que aprender estas diferencias. Referenciar es, a lo mejor yo consulto un documento, ¿no? De que habla de derechos humanos, pero no necesariamente lo utilizo en mi texto, en mi cuerpo de mi trabajo. Simplemente me sirvió como información general, eso es referencia. Si yo utilizo parte de ese texto en mi documento, en mi cuerpo de trabajo, eso se convierte en una cita. Esa es prácticamente la diferencia como tal. Pero aquí vuelvo a insistir, no se compliquen la vida. Aquí lo que pueden hacer ustedes es que todos estos documentos que citen en su trabajo, que estén en su trabajo, pues justamente van a ser las referencias del mismo como tal, ¿no? Esto lo van a ir aprendiendo poco a poco, o sea, evidentemente no se ha dado de la noche a la mañana, tiene su proceso, pero vamos a iniciar con pues lo más básico. Aquí lo importante es, en primera, todos sus trabajos deben de tener referencias, todos. Es una costumbre evaluable o no evaluable, que sí es evaluable, no, pero evaluable o no evaluable, todos sus trabajos, por favor, poner referencias como tal, ¿no? Que si se puede poner en formato APA, sí, sí se puede poner en formato APA. No hay ningún problema para mí, pero es decir, y vuelvo a insistir, es exactamente lo mismo, solamente en el formato Chicago lo vas a poner a pie de página. Pero no te preocupes, en el espacio abierto del miércoles profundizo sobre ese punto, Adriana. Dice Noé, la participación ciudadana es el conjunto de actividades, ok, Noé, para intervenir en ocasiones públicas. Es que Noé creo que va un poquito, desfasado de la transmisión, pero bueno. Exacto, aquí él ya pone ¿no? la referencia como tal, vean, aquí ponen su ejemplo, ¿no? 2008, ok, perfecto. Bueno, vámonos con con lo siguiente. La rúbrica de la actividad integradora número 2, es decir, qué es, ¿no? Lo que se nos va a evaluar en tal sentido, y la situación es la siguiente. La rúbrica de la actividad integradora número 2 es, vean, que pues elaboremos a nivel cognitivo un documento que incluye estos tres apartados, donde la infografía, aquí está, vean los puntos que debe tener la infografía, debe de tener qué son los derechos humanos, la definición de libertad y de igualdad, e ilustraciones sobre la práctica y el no practicar estos derechos como tal, ¿no? La propuesta nos habla de que sí, que tiene que llevar todos estos puntos, pero aquí aguas con la cuestión del contenido, como yo les estaba proponiendo, y la parte de la reflexión de esta dimensión de renglones que nos está diciendo. Ya saben lo demás, evitar faltas de ortografía, entregar en tiempo y forma, nombrar el archivo de manera correcta, que la infografía sea clara, comprensible y adecuada, y a nivel de pensamiento crítico, pues que el contenido de la infografía, de la propuesta como tal y de la reflexión, demuestre que ustedes distinguen de manera clara la importancia de promover los derechos humanos, que reconocen los desafíos actuales para el ejercicio de los derechos humanos y las implicaciones de quebrantar alguna norma, y que comprenden claramente la relevancia de los derechos humanos para ser un ciudadano pues prácticamente responsable en ese punto, ¿sale? Y bueno, vámonos con la actividad integradora número 1, rapidito ya estoy corriendo porque ya esta es la actividad más fácil, la cual nos dice lo siguiente: para esta actividad nosotros debemos de tener muy claro que debemos de conocer estos factores que inciden, que nos están incidiendo a nosotros en la conformación de seres sociales con una identidad propia, que debemos de reflexionar sobre la constitución como seres sociales y que valoramos la importancia
y el respeto de los grupos con diferente situación multicultural. En el espacio abierto del día miércoles abordé parte del tema de identidad y de multiculturalidad, de los factores sociales, de cómo nos construimos como personas, del impacto que tiene la economía, la política, la religión, la familia, la educación, del impacto que tienen estas cuestiones físicas en nosotros, ¿sale? Y entonces esta actividad integradora consta, lo repito esto porque, bueno, si quieren profundizar sobre el tema y no se dieron la oportunidad de ver la sesión, por favor, les invito a ver esa sesión. La actividad integradora 1 consta de los siguientes puntos, donde vamos nosotros a realizar un collage donde vamos a identificar, bueno, vamos a representar, mejor dicho, los siguientes factores: la familia, la escuela, la cultura, las tradiciones y las amistades. Básicamente vamos a seleccionar unas imágenes de familia, unas imágenes de la escuela, unas imágenes que representen la cultura, las tradiciones y nuestras amistades. Aquí la pregunta es, ¿tengo que usar imágenes propias? La respuesta es no, puedes utilizar alguna imagen de algún banco de imagen o de internet como tal. A lo mejor buscas imágenes de familia, buscas imágenes de tradiciones mexicanas, ¿puedes ocuparlas? Sí, sin problema. Nada más que si haces esa situación, insisto nuevamente con la parte de que tienes que procurar referenciar de dónde estás sacando estas imágenes. Es importante que lo tengas. En recursos adicionales de la semana, de la semana 3, aquí van a encontrar ustedes este material, este texto, aquí con un ejemplo que yo les hago de un collage, por ejemplo, de comida orgánica, ¿no? Y estas imágenes evidentemente no son mías, las saco de un banco y aquí pongo yo sus referencias como tal, ¿no? Cómo hay que citarlas, de dónde las saqué, cuándo fue consultadas y la liga de donde pertenece la imagen para que ustedes, bueno, se puedan guiar. Esto, insisto, en caso de que utilicen imágenes que no son de su acervo personal. Si son de su acervo personal, no tendrían ustedes ninguna consecuencia por ahí. Existen, aquí para hacer un collage nada más es importante, por favor, tengan presente que un collage tiene unas características muy particulares, muy propias para el entorno físico y para el entorno digital. Mientras paso, ¿no? Me la envío al correo o la descargo a la imagen y esa es la que voy a colocar en el documento de Word que ustedes van a hacer, ¿no? Eso sería la opción. La otra opción que pueden generar es ya en computadora como tal, como les estaba comentando. Aquí voy a abrir tantito el navegador. Para hacer página collage, pues hay muchas páginas. Yo les sugiero esta que se llama Befuki. Igual se registran, etcétera. Una vez que ustedes se registren, ya les va a salir esta interfaz. Aquí, si ustedes tienen catálogo personal, le dan donde dice ordenador y ahí van a ustedes, se les va a desplegar la ventanita para anexar sus fotos de su acervo personal, o pueden buscar aquí en este banco de imágenes también imágenes, ¿no? de lo que ustedes van a ocupar. Y posteriormente, ya una vez que tengan todas sus imágenes, vean, yo, pues todavía para hacerlo más fácil, no voy a ir, puedo hacer esto, arrastrarlo así una por una, pero no, a mí qué flojera, vámonos con que él lo haga de forma automática. Rellenar de forma automática, yo lo que quiero es complicarme menos la vida y ahorrarme el mayor tiempo posible. Le doy ahí a ese punto y vean cómo en automático llena el collage como tal. Insisto, aquí lo importante es que en el collage se va representado una tradición, tu familia, tu cultura, tus amigos, etcétera. Una vez que tenga esto, pues simplemente doy donde dice guardar en ordenador, y con esa la imagen se me descarga y esa es la imagen que yo voy a subir, ¿sí? A mi documento de Word como tal, que me van a compartir ustedes para generar esta cuestión del collage, ¿sale? Dice Isabel, pregunto porque en el módulo 4 o 5 la asesora solo nos dijo que con el puro link. Dice por aquí Maribel, acá a ella le cuesta hacer sus citas.
Isabel dice que sí se puede generar el puro link de las imágenes porque en el módulo número 4 o 5 la asesora les dijo eso. Ok, en el módulo 4 y 5, sí, nada más recuerda algo, Isabel, y por qué lo reitero, ¿no? En el módulo 4 y 5 estábamos en otras condiciones. Recuerda que por ahí nos hicieron llegar a todos una circular referente al plagio y nos están poniendo esta situación donde no lo tomen a mal realmente, compañeros, tómenlo como un reto y es algo que les va a servir realmente a futuro, sobre todo para quienes en determinado momento, ¿no? Quieran continuar con su formación académica universitaria, esta cuestión de las referencias les va a servir porque pues ahí lo van a colocar sí o sí, ¿no? O sea, sin mayor detalle como tal. Por lo tanto, es indispensable que bueno, hace 4 módulos pues era para ustedes que pues hace 4 meses, 4 o 5 meses, ¿no? Inicios de año. Esto de la circular del plagio fue hace apenas 2 meses, me parece. Creo que ustedes lo estrenaron en el módulo 7, supongo, o 6. Entonces, es importante ir adaptando estas cuestiones y procurar poner las ligas como con la referencia completa en general. Porfa, nada más, Isabel, yo te voy a pedir un favor a ti, bueno, y en general a quien quiera, mándame un mensaje por la plataforma. Mándame un mensaje por la plataforma sobre las referencias. Tú nada más pongas, le recuerdo lo de las referencias de la sesión. Yo allí me acuerdo y yo voy a compartirte un material que te va a explicar cómo hacer las referencias, una fórmula, si así lo quieres ver. Es súper sencillo, ya te lo repito, insisto, apellido del autor, el nombre, paréntesis, año de la publicación, punto, el nombre de la publicación, punto, la editorial si es que tiene y disponible en o la liga como tal y se coloca la liga. Esa es la fórmula en general de las referencias, ¿sale? Isabel y Maribel también, si lo quieren en ese sentido. Ok, vámonos a continuar con esto. Ya me cansé. Dice por ahí que la actividad integradora o los otros siguientes puntos es que realicemos una descripción donde expliquemos por qué, una vez que tengamos el collage, hacemos la descripción del mismo, ¿no? Donde ponemos por qué nuestra familia, amigos, escuela, etcétera, nos han construido como seres sociales, qué es lo que nos han aportado, pero incluso ir un poquito más allá, ¿por qué no? ¿Qué cuestiones chocan entre ellas, ¿no? O sea, ¿qué cuestiones nos han puesto en encrucijadas que son que representan algunas especies de diferencias? Yo les pongo un ejemplo, ¿no? A lo mejor vean cómo hay ciertas tradiciones que chocan con una cuestión de religión, por ejemplo, ¿no? Y que ustedes pudieran analizar esa forma. O cómo su familia, es decir, a partir quizás desde que se casaron, hay costumbres, hay tradiciones que su familia, ¿cómo se le llama? Política, ¿no? Si no me equivoco, o sea, la familia de su esposo o esposa, ¿no? Tiene otro tipo de costumbres, de tradiciones, y hay un choque, ¿no? Cultural ahí en esa forma. Pueden analizarlo también, sería interesante. Una vez que describan esa parte del collage, por último, van a generar una reflexión sobre la libertad y el respeto que debe existir en las relaciones, ¿sí? Con cada grupo que se integran, que han tenido ustedes relación como personas sociales como tal, ¿sí? La rúbrica de la evaluación de esta actividad es la siguiente. Aquí está, vean también y procuren colocarse en modo experto, ¿no? Un documento que tenga portada, que tenga un collage con estas 5 imágenes que se representen, una descripción de mínimo 10 renglones donde expliquen su conformación del collage, una reflexión donde exponen de forma concisa el papel de la libertad, el respeto y las relaciones, atender al 100% las indicaciones, en no tener errores de ortografía, demostrar la competencia tecnológica también, atender las normas de comunicación de etiqueta y de pensamiento crítico, pues que podamos nosotros distinguir claramente aquellos factores que nos han construido, reconocer con precisión estos principios y conceptos de libertad y respeto derivados de una relación interpersonal y cómo relacionamos nosotros de forma asertiva nuestro ser social con estas manifestaciones culturales para promover la diversidad cultural y las diferentes expresiones culturales, ¿verdad?, que existen en nuestro entorno como tal, ¿sí? Y nada más, por último, recuerden participar en los foros aprendiendo. Aquí también esto es una
un complemento a nuestra formación. Los temas están bien interesantes. Si no lo han hecho, por favor, todavía tendrían sábado y domingo para generar algún aporte, si así lo gustan, aparte de que esto es una cuestión evaluativa. Hasta aquí, no sé si tengan alguna duda, comentario, sugerencia, reclamo como tal. Si no, pues nos estaríamos viendo la siguiente semana, en el día miércoles, una sesión muy importante porque la actividad integradora 3 sobre todo es la que cuesta un poquito más de trabajo. La realidad no es difícil, pero en la sesión del miércoles abordo cómo pudieran ustedes analizar alguno de estos avances y durante la sesión, de hecho, de eso trata la sesión, ¿no? Analizamos un ejemplo para que a partir de ese ejemplo como tal que se ve en toda la sesión, pues ustedes desarrollen la actividad. A lo mejor todavía no han entrado en contexto sobre qué se trata, pero bueno, ahorita nada más les adelanto para aquellos que quieran, tenerse, ¿no? Les saludo con muchísimo gusto. No sé si tengo aquí alguna pregunta, aquí en vivo, algún comentario que tengan, duda o algo por el estilo. Muchas gracias. Excelente la sesión. Gracias a ti, Ofelia. Bueno, en la sala de chat tampoco veo nada. Pues excelente tarde, estimados compañeros. Excelente fin de semana. Soy Eleazar Almeida. Cambio y fuera. Gracias. Gracias.